Buenos días. Soy Alex Grigelmo, responsable del libro de estilo del País. Y estamos todos aquí convocados para hablar de las palabras y de la ética de las palabras, teniendo también como punto de referencia, puesto que esto lo organiza El País, el libro de estilo del periódico, que es donde se sustancia esa relación entre la ética del periodismo y el lenguaje. Tenemos en esta mesa a dos personas a las que aprecio muchísimo personal y profesionalmente. Está a mi derecha Inés Fernández Ordóñez, que es catedrática de Lengua Española, miembro de la Real Academia y una gran estudiosa del español, del castellano, del nacimiento de nuestro idioma, y una investigadora de los orígenes del español. Y viendo sus trabajos, uno a veces tiene la sensación de que ha puesto un GPS a las palabras y va siguiéndolas en su evolución, con cierta colaboración por parte del Ministerio del Tiempo, para ver su evolución a lo largo de los años. Y uno ve, mira, pues la palabra zorra circuló por aquí, la palabra raposa, su equivalente, circuló por allá, pero ¿cómo ha podido saber ese deambular a través de la geografía, a través del territorio español y a través de los siglos? Bueno, pues eso es lo que ha conseguido mediante sistemas que ahora nos parecen mágicos y que obviamente tienen detrás muchísimo trabajo, muchísimas encuestas en los pueblos de España con personas que le hablan de las palabras, con muchísimos estudios en textos antiguos, etcétera, etcétera. Y a mi izquierda está Juanjo Millás, que es un genio en la literatura y es un genio en el periodismo. En ambos terrenos ha logrado unos textos disparatados y a la vez creíbles. Seguramente él no me criticará si digo esto, porque es muy difícil hacer creíble lo disparatado y que además ese disparate tan creíble nos haga pensar y nos lleve a la realidad para proyectar ese mundo de Juanjo sobre el mundo en que vivimos. Y además él es un descubridor de subgéneros periodísticos, por ejemplo, los reportajes que se llamaron Proyecto Sombra en El País y muchas otras innovaciones en la profesión. Él fue primero escritor, yo creo, y luego periodista, y yo le aprecio tanto en una faceta como en otra, y estoy muy orgulloso de que forme parte también del mundo de los que nos dedicamos a la palabra escrita en los periódicos. Bueno, quisiera que comenzase Inés Fernández Ordóñez con unas reflexiones sobre la palabra, sobre la carcasa de las palabras y cómo miramos dentro de ellas. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo voy a hablar de la forma de las palabras. La lengua forma parte indisoluble y fundamental, incluso podríamos decir la parte del león, de la imagen que ofrecemos a los demás y construimos sobre nosotros mismos. La lengua no es solo herencia, lengua materna, sino, como nos recuerda Emilio Lledó, es también lengua matriz. Es el discurso que cada uno conforma con la herramienta recibida, el yunque en el que se forja nuestro yo, nuestra identidad. Ese aspecto está irremisiblemente presente, cómo no, en un periódico, además de otros aspectos externos relativos a la forma, la tipografía, el tamaño de los titulares, la mancheta, las fotos. Los libros de estilo de EFE y El País fueron pioneros en abordar problemas para los que en su momento no existían soluciones normalizadas. Sobre todo en la forma de adoptar o no extranjerismos y las grafías que debían seguirse en esos casos. También tenían un grave problema con los topónimos. La unificación de los libros de estilo cristalizó en el Diccionario Panhispánico de Dudas de 2005, que necesita cierta actualización para ponerse de acuerdo con algunas cuestiones, con la ortografía de la Real Academia de 2010, la gramática de 2009 o incluso el diccionario de 2014. La total armonización sería deseable, aunque no sé si es totalmente posible. Hay una diferencia de concepto entre un libro y estilo y una obra academia, y es una obviedad que conviene recordar. El libro de estilo forma parte de las indicaciones que da un periódico, es por tanto un actor, una parte de la comunidad lingüística, con mucha influencia, bien es verdad. El emisor es privado y tiene derecho de acotar sus líneas de actuación lingüística.
En cambio, la Academia tiene delegada o reconocida una representación pública, no privada, la de toda la comunidad hispanohablante. Debe, pues, dar reflejo al uso colectivo prestigioso, aunque tenga sus preferencias y haga recomendaciones. La coincidencia o la coordinación de los libros de estilo con las recomendaciones académicas es muy aconsejable, ¿no? Sobre todo para abordar de forma conjunta los problemas que plantea la adopción de las palabras de origen foráneo, los extranjerismos, que como novedades siempre aparecen antes en la prensa que en los diccionarios y que plantean un auténtico reto a la unidad ortográfica propia de toda lengua estandarizada, como es el español. Alex Crigelmo, con amabilidad extrema, me envió un documento con algunos de los aspectos discrepantes entre los libros de estilo y el libro de estilo del País y las recomendaciones de la Academia. Por lo que he podido observar, la primera valoración es muy positiva. El País, el libro de estilo del País, y creo que en general la mayor parte de los periódicos siguen las indicaciones de la Academia. Y esto es algo de lo que debemos felicitarnos, porque contribuye a presentar una unidad ortográfica de nuestro idioma. Sin embargo, también hay algunas discrepancias y estas discrepancias probablemente se deben al hecho de que el País tuvo que tomar decisiones ortográficas antes de que existiera una ortografía tan detallada y tan exhaustiva como la que editó la Academia en 2010. Veamos algunos ejemplos de estas discrepancias, ¿no? Que desde luego creo que de cara al futuro convendría intentar armonizar. Por ejemplo, en el País, todos los nombres de los deportes, que son normalmente anglicismos, como puede ser golf, se escriben, o hockey, por ejemplo, o rally, se escriben en redonda, se escriben en letra redonda. Sin embargo, la Academia recomienda que las palabras extranjeras que no adoptan una ortografía española se escriban en cursiva. Es decir, si van a mantener la ortografía del inglés, deberían escribirse en cursiva. También hay otro grupo importante de términos que presentan esta misma discrepancia. Por ejemplo, todos los relativos a la música. La música contemporánea, folk, jazz, blues, rock. La recomendación académica, por tratarse de una ortografía extranjera, recomendaría que se escribieran en cursiva y, sin embargo, en el País se escriben en redonda. Hay también un par de palabras, una catalana, otra vasca, donde el País escribe en redonda lo que en la ortografía académica se escribiría en cursiva. Una es señera, que se escribe en redonda con ortografía catalana, al ser una ortografía catalana debería estar en cursiva, y otra es lendakari, que también se escribe en redonda y que resulta un poco raro, ¿no? Creo que deberíamos intentar armonizar, porque creo que ganamos más armonizando que estando separados. Bueno, me ha sorprendido observar también que en algunos casos el libro de estilo del País es más coherente que la Academia, ¿no? He encontrado algunas palabras como airbag, suite o marine que se escriben en cursiva en el libro de estilo y que en cambio la Academia, no sé si por despiste, ¿no? Las tiene en redonda. En estos casos quizá deberíamos hacer la corrección contraria. Bueno, también ha sido sorprendente encontrar que el libro del estilo pone el veto a palabras inglesas como light, jogging o footing, linear o master, o recomienda que se eviten en el periódico, mientras que el diccionario de la Academia no tiene ningún problema en aceptarlas. Bueno, de nuevo tenemos siempre el problema, la discrepancia repetida entre un libro de estilo que puede marcar qué aspectos lingüísticos no quiere reflejar y la Academia, que debe reflejar el uso, y si una palabra se utiliza, pues debe indudablemente estar recogida. Bueno, también hay algunas discrepancias, por ejemplo, entre la flexión de las palabras. Mencionaré una. Por ejemplo, el País recomienda que el plural de punk sea punkis.
y la Academia recomienda punks. En este caso creo que la Academia tiene razón, porque por lo que he podido comprobar en las bases de datos, punkis es una forma estrictamente española, mientras que punks es un plural que se usa en todo el mundo hispanohablante. Por tanto, si quisiéramos recomendar una forma con más amplitud geográfica, en este caso pienso que la recomendación académica es más oportuna. Bien. Para no aburrirles mucho con estas cuestiones ortográficas, voy a pasar a la última. Bueno, tengo dos más. Otro capítulo importante de discrepancias lo componen algunos topónimos. En general, el país, como es lógico, da preferencia al nombre oficial o aquel al que las nuevas realidades sociopolíticas apoyan preferentemente. Y la Academia suele apoyar el nombre geográfico tradicional. Un caso muy claro es el caso de Birmania. La Academia recomienda Birmania a pesar de que la denominación oficial del país es hoy Myanmar, que es la que prefiere el país. Aunque aquí debo hacer una pequeña crítica, porque si se quiere adaptar el topónimo Myanmar al español, quizá deberíamos escribirlo con I latina y no con Y, como aparece en el país. Otra discrepancia que ya ha generado bastante discusión histórica es la de Qatar, ¿no? que en el país se escribe con Q y en la recomendación académica con C. Y otra es, por ejemplo, Vilna y Vilnius como capital de Lituania. La Academia prefiere la denominación tradicional Vilna y, en cambio, el país la que hoy es preferida por los habitantes de ese país, que es Vilnius. Creo que la Academia debería en el futuro también admitir Vilnius, porque desde luego en el uso los dos topónimos se encuentran igualados en frecuencia en la documentación que he podido recoger. Hay otro empleo de la cursiva que aparece en el libro de estilo que en cambio no acaba de convencerme, que es, por ejemplo, la utilización de la cursiva cuando nos referimos a un significado que no es el habitual. Por ejemplo, la palabra canguro cuando se refiere a una persona que cuida a los niños, o cupa cuando se trata de alguien que irrumpe en una casa o en un lugar y sin tener derecho legal a ello. Creo que la cursiva está bien indicada cuando se trata de una creación ocasional de una palabra, pero cuando estas palabras como canguro o cupa se han convertido ya en nombres comunes, en acepciones habituales, lo lógico sería no escribirlas en cursiva, ¿no? Y he encontrado este mismo tratamiento, por ejemplo, para la palabra caja negra, caza por cazabombardero y no recuerdo cuál otra, y caza de brujas, ¿no? Creo que estas son expresiones totalmente ya consolidadas en el español y no tienen mucho sentido escribirlas en cursiva. Bien, y por último hablaré de los significados. También aquí he encontrado interesantes discrepancias que nos muestran muy bien la diferencia entre una obra académica y un libro de estilo. Por ejemplo, en el libro de estilo se recomienda que hindú solo puede ser aquel que profesa el hinduismo y no se puede utilizar el término hindú para referirse a un habitante de la India. Sin embargo, esto es etimológicamente correcto, es verdad. En la India hay otras muchas más religiones que el hinduismo y no todos los indios son hindúes. Pero lo cierto es que con bastante frecuencia en la documentación se encuentra la acepción de hindú como indio, porque el hinduismo, de hecho, es la religión mayoritaria en la India. Aquí el país acota, quiere diferenciar muy bien entre práctica religiosa y adscripción política, lo cual es legítimo, pero también la Academia quiere recoger lo que está en el uso y eso también creo que es legítimo. Otro ejemplo, tengo varios, pero no voy a mencionar otros dos. Otro es la preposición versus. Versus es un anglicismo, originariamente es una palabra latina, claro, significa hacia, pero versus ha penetrado en castellano con el sentido de contra, frente a, y esa acepción, ese significado, procede del inglés. La Academia, evidentemente, recoge en el diccionario este significado porque se usa, está documentado, ¿no? Sin embargo, el país ha decidido evitarlo, lo prohíbe tajantemente. Pues esto es una muestra del libro de estilo. Y un último ejemplo que es de mucha actualidad y porque ha producido, creo, cierto debate público es el de género.
Aquí creo que también doy la razón a la academia. La última versión del diccionario recoge el significado de grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido desde el punto de vista sociocultural, en lugar de exclusivamente biológico. Sin embargo, aquí el libro de estilo, quizá porque era todavía anterior a la última edición del diccionario, sigue recomendando la utilización de sexo o haciendo equivalente sexo y género, pero desde el punto de vista de los estudios socioculturales, sociolingüísticos, sociológicos, sexo y género creo que no pueden hoy hacerse equivalentes, y no es así en la práctica, de hecho, de muchos hispanohablantes. Bueno, un último apunte, diré que me ha sorprendido muchísimo encontrar en el anexo final del libro de estilo que se haga un listado de los signos de corrección de las pruebas, ¿no? Cuando ya hoy en día, esto no sé si es una nostalgia de tiempos pasados, porque hoy en día ya creo que las pruebas no se corregirán a mano con estos signos ortotipográficos, sino que se corregirán, imagino, sobre la pantalla del ordenador. ¿Ah, no? Ah, bueno, pues acabo de aprender algo que no sabía. En cualquier caso, sí me gustaría decir públicamente, ya que tengo aquí a dos representantes notorios y muy conocidos y brillantes del periódico, que creo que los lectores hemos percibido que hay bastantes más erratas en la versión digital del País de las que solían existir en la versión impresa. Bueno, para concluir, diré que las discrepancias con la norma académica son nimias. El libro de estilo creo que ha sido un ejemplo, un modelo a lo largo del tiempo. Ha postulado un gran cuidado, un gran esmero hacia el lenguaje. Y creo que la calidad en la forma de la expresión en el País acompaña también claramente a la calidad en los contenidos a los que nos tiene acostumbrados. Gracias. Muchas gracias, Inés. Todavía se corrigen pruebas a mano porque se imprime la página para ver cómo ha quedado a tamaño, digamos, natural, y cuando alguien le tiene que pasar a otro el ejemplar para la página para que introduzca alguna corrección, se enmarcan todavía las correcciones a mano. Es verdad que ya no con tantos signos como figuran ahí, que eso está desde el primer libro de estilo. No he contado al principio que empezaba esta mesa redonda Inés, luego seguiré yo con una intervención también breve como la de Inés y terminará Juanjo. Hemos calculado que cada uno hablaremos 15 minutos y después habrá un coloquio por si quieren ir pensando posibles preguntas. A nosotros lo que nos importa en cuestiones de idioma no es tener razón, sino tener debate. Lo importante es que reflexionemos sobre la lengua, que hagamos gimnasia en relación con las palabras y la gramática, porque eso nos dota de una musculatura que nos hace más fuertes ante cualquier posible manipulación de las ideas por vía del lenguaje. Y efectivamente, algunas decisiones del libro de estilo se han tomado en discrepancia o disonancia respecto de la Real Academia, porque, claro, tenemos nuestros propios motivos, sin invalidar, por supuesto, ni criticar las decisiones de la Academia para su ámbito del conjunto de los millones de hablantes del idioma español acá y en América. Nosotros somos un individuo, un intelectual colectivo que se expresa y adopta sus propias decisiones de estilo, muchas veces para precisamente diferenciarse de otros. El estilo en sí mismo siempre es una manera de diferenciarse. Y en efecto las palabras significan, pero también, o sea, las palabras denotan, tienen un significado, pero también connotan, porque se han ido contaminando durante muchos siglos con los significados que las han acompañado. Y citaba Inés el caso de Vilna, que es la capital de Lituania, y en español se debe decir Vilna, pero los lituanos asocian ese topónimo a la época en la que el país estuvo bajo la dominación rusa. Entonces, cada vez que ellos ven la grafía Vilna en un medio internacional, tienen una sensación de incomodidad. Y por eso nosotros preferimos el topónimo que ellos mismos han decidido, que es Vilnius. O sea, que nos movemos en este terreno de las cuestiones a veces opinables, en nuestro caso, con un punto ético. Eso sucede efectivamente con Myanmar, porque los birmanos son una de las etnias de
de ese país y decidieron no dar al país el nombre de una de las etnias, sino un nombre que no se identificase con uno de los grupos que lo forman. Así pasó en su día también con Burkina Faso y otros muchos países. Esta ética de las palabras nos lleva a cuidar mucho los términos que utilizábamos. Estaba leyendo estos días el libro de Martín Caparrós, un periodista argentino, periodista y escritor argentino que se llama El hambre, y él hablaba de cómo los técnicos han conseguido que estemos dejando de utilizar la palabra hambre para decir malnutrición, desnutrición, insuficiencia alimentaria, etcétera, etcétera. De acuerdo que esos tecnicismos pueden tener una razón de ser, que no es lo mismo la desnutrición que la malnutrición, pero al final entre todos van desplazando a la palabra cálida, la palabra que tiene un latido, para convertirla en una expresión disecada. Podemos estar asistiendo a un fenómeno parecido con fracking. Oímos hablar de fracking y no nos enteramos muy bien de qué supone eso. Es una técnica de extracción de combustibles que ya utilizaban los romanos, y ellos lo llamaban ruina montium y nosotros lo llamamos fracking. O sea, la ruina de los montes para nosotros es el fracking. Y constantemente estamos dejando de decir palabras cálidas para emplear expresiones frías, a menudo siglas. Ya no decimos el coste de la vida, sino el IPC. No hablamos de un cementerio nuclear, sino del ATC. Nos amenaza un ERE, pero no un despido colectivo. Y ya no pagamos impuestos por nuestros ingresos, sino que abonamos el IRPF. Al final, todas las palabras cálidas que nos transmiten emociones son sustituidas por palabras frías que nos transmiten no sabemos qué, seguramente distancia. Entronco así con los eufemismos. Hay un lenguaje políticamente correcto y el libro de estilo procura ser cuidadoso en determinadas cosas. Aquí debemos diferenciar en lo que yo llamaría eufemismos de significado y eufemismos de significante. Si yo digo le dio una patada en el trasero, estoy diciendo lo mismo que le dio una patada en el culo. El que oye la expresión se representa la misma imagen, no hay alteración. Cambio simplemente una palabra malsonante como culo por otra que es trasero, pero en el fondo estoy diciendo lo mismo. Ahora, si yo digo vamos a acometer una reforma fiscal, en vez de decir vamos a subir los impuestos, ya estoy utilizando eufemismos de significado. No cambio una palabra por otra sin que cambie la representación que el receptor se hace de lo que estoy diciendo. Ahora cambio unas palabras por otras, pero también cambia la representación de lo que estoy diciendo. Y esos son los eufemismos que intenta combatir el libro de estilo. Hay maneras fáciles de sustituir unas palabras, solemos decir axila y no decimos sobaco, pero ya es muy difícil decir espionaje en lugar de servicio de información. Cada vez se nos hace más difícil combatir esos eufemismos. La academia, efectivamente, tiene un ámbito de actuación y el libro de estilo otro, y eso explica algunas de las discrepancias. A mí me parece bien, y lo he escrito más razonadamente de como lo voy a hacer ahora, me parece bien que el diccionario contenga en la entrada gitano alguna forma del uso despectivo que ha tenido esa palabra en la historia de España y de la literatura. Yo creo que si alguien se encuentra una palabra como gitano usada despectivamente en cualquier libro del siglo XVIII o del siglo XX o del siglo XXI, o un traductor tiene derecho a saber que eso puede significar algo malo. En cambio, el libro de estilo está en su derecho de condenarla y de decir que no se use. Son dos registros distintos. La academia debe registrar el uso que durante tantos años ha tenido esa palabra y el libro de estilo debe decir que eso es una aberración y que no se debe utilizar. A mí me parecen compatibles. Uno puede estar escribiendo una novela y describir un personaje que sea racista o xenófobo, etcétera, y que ese personaje utilice la palabra gitano de una manera que nosotros rechazaríamos, ¿no? Y con bueno, hay otra serie de expresiones también prohibidas, como le hizo una judiada, ha trabajado como un negro, qué mala suerte, parece que me ha mirado un tuerto, eso fue una merienda de negros, deja de hacer el indio, me han engañado como a un chino. Todas estas expresiones están prohibidas también. Voy a pasar a otros aspectos éticos del libro de estilo, y uno fundamental me parece la diferencia de los géneros periodísticos. Quizá esto es un poco
técnico específico para profesionales, pero voy a intentar explicarlo de modo que lo entiendan personas que no están familiarizadas con el mundo del periodismo. La opinión debe ir por un carril y la información debe ir por otro. Todos los periódicos de prestigio diferencian la información de la opinión, porque el lector, cuando se enfrenta a un texto, debe saber si eso es información, es decir, un relato objetivo o lo más objetivo posible de la realidad, o si eso es una opinión de una persona que firma y que, por tanto, es subjetiva y no tengo por qué compartirla, mientras que los hechos sí se supone que tengo que compartirlos, porque son la realidad o lo más parecido a la realidad. En un grado del 1 al 10, el grado de objetividad, el grado de presencia del informador en la noticia es 1, es prácticamente nulo. Ayer chocaron 2 coches en la autopista tal, murieron 5 personas, un relato objetivo de los hechos. Y el punto 10 sería la opinión que expresa alguien. Hay que ver qué mal está la autopista, que sucedió este accidente ayer. Entre el 1 y el 10, entre la noticia y el artículo de opinión, hay una serie de géneros que significan una gradación distinta de la presencia del periodista en ellos. Después de la noticia está la crónica, el reportaje, el análisis, la crítica, etcétera, etcétera. Y un periódico está obligado a decirle al lector en qué grado de subjetividad se le está comunicando algo. Y esos son los géneros periodísticos. Y el país se obliga a diferenciarlos ante el lector para que pueda tener la guardia más alta o más baja en relación con un mensaje que se le traslada. Otras novedades del libro de estilo en esta última edición otra de las novedades es el derecho al olvido, tan importante ahora en Internet. ¿Cuántas veces hemos dado información cierta que con el tiempo se convierte en falsa? Podemos decir, fulano de tal ha sido detenido, acusado de tal o cual, y que con el tiempo se demuestre que la información es falsa. Y sin embargo, habiendo dado la detención, no comunicamos la puesta en libertad. Bueno, el libro de estilo concede a las personas perjudicadas por ese tipo de informaciones el derecho a recurrir, a reclamar al periódico que borre en Internet aquella información primitiva. Ya termino con esto, una de las cuestiones más importantes del libro de estilo es la necesidad de que la información sea completa. Hoy en día, la principal vía de manipulación en los periódicos es el silencio. No el silencio de no decir una determinada información, eso ya no conduce a nada, es prácticamente imposible ocultar una información. Hubo un tiempo en que si un periódico tenía una noticia y no la contaba, podía ocurrir que los ciudadanos no se enterasen de ese hecho. Hoy es prácticamente imposible. Es muy difícil que tú conozcas algo, lo ocultes y que no se sepa, se acabará sabiendo. Entonces, la principal vía de manipulación no es la ocultación entera de una noticia, sino la ocultación de datos que se dan o que no se dan en una noticia. Hay muchos ejemplos reales, pero voy a utilizar uno irreal para que nadie se sienta señalado. Imaginemos que el Gobierno decide que los secretarios de Estado no pueden viajar en clase preferente en los aviones, que deben ir en clase turista. Escribo esta noticia. El Gobierno ha decidido que los secretarios de Estado no pueden viajar en clase preferente. El secretario de Estado de Agricultura viajó ayer de Madrid a Barcelona en clase preferente en el vuelo de Iberia, tal, tal y tal. Inmediatamente la inferencia de cualquier lector es que ese secretario de Estado ha vulnerado la orden del Gobierno. Pero es que yo he silenciado en esa noticia que el secretario de Estado estaba haciendo un viaje privado, que lo había pagado de su bolsillo, que iba a visitar a su madre enferma y que Iberia le había ofrecido una plaza de clase preferente en atención a sus puntos de viajero frecuente. Si he silenciado todo eso, he contado unos hechos ciertos, pero he conseguido que se deduzca una información falsa. Y esto no está bien regulado en España en la jurisprudencia, porque los tribunales suelen decir, si los hechos son ciertos, no condeno. Y estos hechos serían ciertos, pero merecería una condena. En fin, son unas pinceladas, por si sirven para algunas de las preguntas posteriores. Y insisto en que el libro estilo es una obra viva,
y que estamos dispuestos, obviamente, a modificar algunas de las cuestiones que ha dicho Inés, porque la última edición del libro es anterior a la última edición del diccionario y por eso también algunas de las discrepancias, aparte de los distintos ámbitos en los que nos movemos. Y voy a poner un ejemplo de cómo ya desde el principio estamos modificando cosas en el libro de estilo. Hace muchos años, en la primerísima época del periódico, Joaquín Vidal, que era el crítico taurino, escribió una información, estoy citando de memoria, la tengo por aquí pero no la encuentro, que era algo así como una gran faena a las 5 de la tarde, con ese octosílabo lorquiano de a las 5 de la tarde, a las 5 en punto de la tarde. ¿Recuerdan ustedes aquel poema de Lorca, ¿no? A las 5 de la tarde, que se iba repitiendo en el poema? Bueno, pues en aquel tiempo el libro de estilo decía que cuando se ponía una hora en el periódico debía escribirse con el criterio de las 24 horas y numérico. Entonces los correctores pusieron una gran faena a las 17 horas. Y en el texto, a las 17 horas, justamente a las 17 horas fue cuando entonces, nos dimos cuenta enseguida de que algunas cosas hay que cambiarlas enseguida en el libro de estilo y así lo seguiremos haciendo. Gracias. Juanjo Villas. Buenos días. Bueno, yo creo que la ética viene de serie en el estilo, viene de algún modo incrustada en el estilo, es un efecto secundario del estilo. ¿Y el estilo qué es? Pues no lo sabemos. Es un término que nombrado. Bueno, él sí lo sabe porque ha escrito. Hay gente que sí sabe lo que es el estilo, puesto que escriben libros sobre el estilo. Pero el común de la gente no sabe lo que es el estilo. A mí yo pensaba ayer, ¿qué digo yo que es el estilo? Y se me ocurría decir, pues es un conjunto de rasgos psicofísicos que caracterizan una escritura. En la medida en que la escritura es un cuerpo, es una reproducción del cuerpo, ¿no? Pues es verdad que tiene un cuerpo físico, que es la letra, la palabra, y un cuerpo espiritual, que es el significado. Lo que significa, digamos, es lo que da espíritu a la palabra, ¿no? Pues el conjunto de rasgos, pero yo no sé si esto del estilo, en fin, que hay gente que, insisto, que lo debe saber, pero fíjense en una cosa, el país, ¿cuántos años llevaba el país funcionando cuando escribisteis el libro de estilo? Hubo una primera versión cuando salió el periódico y una versión muy ampliada en el año 89. Bueno. Llevaba, por tanto, casi 15... Bueno, pero la versión de cuando salió el periódico es un papel. Digamos que el libro de estilo realmente salió cuando el periódico llevaba ya mucho tiempo funcionando y, por lo tanto, ya tenía un estilo. No es que hasta entonces no hubiera tenido un estilo, tenía un estilo, y lo que hizo el autor del libro fue fijar ese estilo, ¿no? A mí me recuerda un poco esto a eso que contaba, me parece que era Wittgenstein, no me acuerdo en qué libro, contaba de un antropólogo que vivía en una tribu del centro de África, en donde jugaban a un juego como un juego de mesa, parecido al parchís, con piedras y un tablero. Y él preguntó a los que jugaban cómo se jugaba ese juego, y no me supieron contestar, ¿no? Y entonces él se fijó, estuvo semanas observando y tomando notas, y al final elaboró unas reglas de ese juego. Y a partir de ahí aparecieron en esa tribu gente que sabía las reglas y gente que sabía jugar, ¿no? Pues entonces yo sé jugar, pero no sé las reglas, ¿no? Entonces hay gente que sabe las dos cosas, ¿eh?
Angel sabe jugar y saben las normas, pero yo las normas no me las sé. Ahora sí sé que en las normas va contenida la ética inevitablemente, ¿no? En las normas del parchís, que lo único que dicen es lo que hay que hacer en cada momento, va contenida una ética pequeña, una ética de parchís, pero va contenida una ética. Entonces, digo todo esto porque a mí lo que más me preocupa, y yo creo que aquí en este foro estamos hablando de preocupaciones de futuro, ¿no? Es que el deterioro del lenguaje, por causas que son diversas, que son porque, claro, aquí a nosotros, a los escritores y a los periodistas, nos ha tocado una tormenta perfecta. Estamos sufriendo la crisis que ha tocado a todo el mundo, más en la crisis del papel. Y en futuro, evidentemente, es una red donde todos los defectos que vemos en el mundo analógico, allí se acentúan. Y esto me preocupa. A mí me preocupa que perdamos de vista que el periódico debe ser fundamentalmente un modo de representación de la realidad. Yo recuerdo que hace años tuve una experiencia que me hizo reflexionar sobre esto, hace muchos años. Necesitaba yo comprar o vender alguna cosa, no recuerdo, y alguien me aconsejó, pues cómprate en segunda mano. Y en segunda mano, que yo, en fin, lo conocía de oídas, pero no había prestado nunca atención, era un periódico que vendían en el kiosco, ahora está en Internet, pero era un periódico que vendían en el kiosco, que además tenía montones así, yo no sé cómo no me había fijado antes, porque vendía más que ningún otro periódico. Y entonces lo compré para ver si encontraba aquello que quería comprar, y me quedé fascinado leyendo, ya no, me enganché al periódico, que era fantástico, ¿no? Y me pregunté, y claro, ya a partir de ahí pues empecé a fijarme y vi que en el metro iba mucha gente con el segunda mano debajo del brazo y en las oficinas y tal, y dije, no es posible que todo el mundo que compra en segunda mano lo compre porque necesite comprar o vender algo. Es imposible, porque tenía unas tiradas fabulosas. Y entonces, leyendo con atención, me di cuenta de que la gente lo compraba o vendía porque, aparte de esa cuestión de orden práctico, era una representación de nuestro mundo, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, un anuncio fantástico que decía: viuda de militar vende cama de dormitorio prácticamente sin usar, que decía mucho más que un montón de editoriales. O recuerdo una sección fantástica, esto era una sección fija, que decía, por ejemplo, cambio colección de discos de los Beatles por algo. Cambio moto de 3 cilindros por algo. Y era una sección fija que tenía mucho. Yo decía, esto indica una desesperación de la gente, ¿no? Y una resignación, y a ver si ya manda igual, para lo que sea, el cambio, lo que haga falta, ¿no? Y claro, me fui fijando en la estructura de aquel periódico tan inteligente y vi que tenía la estructura de un periódico convencional de información, solamente que en primera página, en lugar de poner se ha muerto el Papa, en el caso de que se haya muerto el Papa, ponía vendo piso en Moratalaz a 5 columnas, y posiblemente tanto en la noticia de se ha muerto el Papa como en la noticia de vendo piso en Moratalaz había razones políticas para que, o económicas en última instancia, que son políticas, para que figurara a 5 columnas, ¿no? Y bueno, entonces esto me dio mucho que pensar en el periódico como sistema, como modo de representación del mundo, como modo de representación de la realidad, que luego fui, cuando daba clases de periodismo y literatura, fui cuando doy talleres de literatura y periodismo, cuando llegamos a ese momento en el que hay que distinguir o hay que decidir si el discurso periodístico y el discurso literario son la misma cosa o hay una frontera entre ellos,
Yo creo que no son la misma cosa, pero a mí me parece más productivo decir que son la misma cosa. Entonces, por eso, más productivo intelectualmente. Y por eso siempre me apunto a decir que no hay fronteras entre uno y otro. Y no hay por una razón, porque el periodista trabaja exactamente con los mismos instrumentos con los que trabaja un escritor cuando está escribiendo una novela. Con los mismos instrumentos. Es decir, trabaja con su lengua y trabaja con los recursos retóricos que esa lengua les proporciona, que son idénticos a los que proporciona un escritor cuando está escribiendo una novela o una obra de teatro. Por lo tanto, cuando un periodista se dirige a un escritor, y es muy frecuente, tratando como escritor como si aún no lo fuera, yo siempre le digo, bueno, ¿tú a qué te dedicas? Tú no vives de escribir, no utilizas la misma lengua que yo, no tienes a tu disposición los mismos recursos retóricos de los que yo... Pues tú eres escritor, serás buen o malo escritor, pero eres escritor, ¿no? De manera que yo me atrevería a decir que entre el discurso literario y el discurso periodístico la frontera es retórica, porque al final lo que uno tiene que hacer es una buena pieza, sea una buena novela o sea una buena crónica. Y hasta en la pieza más humilde que hay, que seguramente es que es cubrir el acto más zarrapastroso de la semana, que seguramente es la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de los viernes, hasta ahí, si lo haces bien, conseguirás que te lean. Y para hacerlo bien, tienes que hacer una selección brutal de lo que has visto o de lo que has oído. Porque claro, si contaras todo lo que ves o lo que oyes, tendrías que utilizar todo el periódico para ti. Pero a lo mejor el redactor jefe te ha dicho que tienes 15 líneas, ¿no? Entonces tú tienes que hacer una manipulación, entre comillas, porque es en el buen sentido, brutal de todo aquello a lo que has asistido, ¿no? Y por todo ello, el periódico no es la realidad, porque es que hay mucha gente que dice que cree que el periódico es la realidad. Yo digo que ustedes recuerdan aquel cuadro de Magritte donde hay una pipa dibujada y debajo pone "esto no es una pipa", ¿no? Que es un cuadro que produce, en fin, cierto agobio en el espectador la primera vez que lo ve, porque, claro, el texto está negando la experiencia. Uno está viendo una pipa y el texto dice "esto no es una pipa", ¿no? Y ahí se produce una especie, ya digo, de turbación, ¿no? Porque no entiendes qué pasa. Presientes que ahí está pasando algo, pero no sabes qué es. Lo averiguas cuando te relajas en una segunda mirada y, en efecto, te das cuenta de que aquello no es una pipa, sino la representación de una pipa. Y no es lo mismo una pipa que la representación de una pipa, del mismo modo que no es lo mismo el menú que la comida, ¿no? Entonces, debajo de la cabecera de todos los periódicos debería poner una frase que dijera "esto no es la realidad". Y claro, no es la realidad efectivamente porque es una representación de la realidad y no puede ser otra cosa. Y no puede ser otra cosa. Nosotros no podemos acercarnos a la realidad más que a través de las palabras. No tenemos otro medio. La palabra nos aleja de la realidad en la misma medida en la que nos acerca a ella, pero es el invento que hemos construido para esto. Y por lo tanto, todo nos llega a través de representaciones. No de la cosa en sí, sino de la representación. Esto pasa en todos los órdenes de la existencia. Y en el periódico es muy escandaloso, porque, claro, al ser una representación de la vida, al ser una representación de la realidad, inevitablemente lo acerca al territorio de la literatura, porque la literatura o es metáfora de la realidad o no es nada. Entonces, si perdemos conciencia de la obligación del periódico de representar la realidad, todo un invento se va al carajo, porque la gente empezará a comprar en segunda mano, claro, pero no para comprar o vender, sino para ver qué pasa, ¿no?
ustedes se han fijado que todos los periódicos, en editor del periódico propone un recorrido. Y el recorrido que propone es, empiece usted en la primera página, que esto es lo más importante que hay aquí, empiece usted en la primera página, internacional, vaya nacional, vaya... Y hay como un cuerpo central, ¿no? Y luego está la periferia del periódico, que podrían ser las uñas, los pelos, en fin, todo aquello que parece que es más accesorio, está la farmacia. O sea, según avanzamos hacia el final, vamos como ir avanzando hacia la periferia, ¿no? Las farmacias de guardia, los muertos el día anterior en la ciudad, los anuncios por palabras, que contienen una carga, como ustedes ven, de representación de la realidad tremenda. Y este es el itinerario que propone el editor desde su propia percepción de la realidad. Él coge la realidad y la despieza retóricamente, porque no es así de especial, metodológicamente, digamos. Y dice, la realidad se divide en realidad internacional, realidad nacional, sociedad, cultura, espectáculos, muertos ayer y tal. Lo divide y tal. Y te propone un recorrido. Ahora, con mucha frecuencia, ustedes ven en el autobús, en el metro, que la gente con ese periódico se hace su propio periódico, porque empieza a leer el periódico por la columna de la última página, de ahí pasa a los fallecidos el día anterior en la ciudad, luego ven las esquelas, pasa las cartas al director, ¿verdad? Y si hiciéramos un estudio de ese recorrido errático de la gente, en fin, de grupos de gente por el periódico, construyéndose su propio periódico, seguramente nos sorprenderíamos de dónde encuentra la gente representaciones de la realidad, porque la gente no va buscando eso, o sea, no se hace su periódico. No digo que no sea consciente esta actitud, pero la gente se hace su propio periódico porque necesita una representación y se la da. Fíjense que en ese recorrido que el editor nos propone por el periódico, llega a un punto que es el editorial. El editorial es el corazón del periódico. El editorial bombea la sangre a través de un sistema venoso invisible, a través de todo el periódico. Es decir, el punto central, en el corazón del periódico, está en el editorial, que para el editor es lo más importante. Y sin embargo no se sabe de nadie que haya leído un editorial, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede llegar a perder esa capacidad de representación del mundo que el periódico tiene la obligación de darnos? Porque si no nos la da él, la buscaremos en otro sitio, en los prospectos farmacéuticos, en cualquier sitio, en las estampitas, pero el periódico tiene la obligación. ¿Cómo se cumple esa realidad? Escribiéndolo bien. No hay más norma. Un periódico tiene que estar bien escrito. Para que un periódico tiene que estar bien escrito, pues tiene que haber gente que escriba bien, se la tiene que pagar. Es decir, un periódico bien escrito no es fácil. Y tiene que pasar por diversos controles. Es decir, no vale que a un redactor le hayan mandado a cubrir un suceso a San Blas, que venga, escriba la crónica y directamente pase a imprimirse, porque a lo mejor es una basura de crónica. Tiene que haber alguien que ya tenga experiencia, que sea el redactor jefe o la figura que sea, que lea aquello y le diga, mira, no, realmente empiezas el artículo en el último párrafo. Así que quita todo, empieza por el último párrafo y búscate la vida. Porque si no, ¿saben lo que pasa? Que nos convertimos en lectores de titulares. Porque además, como creemos, cuando tú has fracasado en 3 crónicas como lector, es decir, cuando tú has leído 3 crónicas como lector, pero al primer párrafo te has ido porque aquello era infumable, porque aquello no estaba, los materiales narrativos no estaban bien ordenados, porque no había una visión general del relato, en fin, porque no había relato y tal, y te vas en el primer párrafo, a la cuarta o la quinta vez que te sucede eso con un periódico, pues lees el titular. Y te crees además, equivocadamente, que en lo otro te lo sabes. ¿Por qué?
porque te ha despertado una radio con las noticias del día. O sea, ya sabes que ha volcado un camión lleno de cerdos en la M30 y que hay que desviarse porque, en fin, los cerdos, los muertos están muertos y los vivos están armando un follón por allí, ¿no? Tú lo ves en caída de vuelca un camión y tal. Ah, ya me lo sé. Pues no te lo sabes. Pensar que te lo sabes, porque lo has oído en la radio o porque has echado un vistazo en internet antes de salir de casa, es pensar que te sabes el Quijote porque has leído un resumen de él, ¿no? Y esto es el problema que desde mi punto de vista más amenaza al periodismo y al periódico, más amenaza al periódico, que es que tú empieces a leerlo y digas a la tercera línea, vete a la mierda, porque esto no tiene ni pies ni cabeza, esto no empieza como debe empezar, no termina. Y esto que empieza a ser por la crisis un problema en los periódicos de papel es un desastre en Internet. Entonces, insisto, yo creo que nos estamos convirtiendo en una sociedad de lectores de titulares y nos estamos quedando en la ignorancia. Recuerdo la conferencia, una conferencia que a mí me gustó mucho de Steiner, cuando me dieron el Premio Príncipe de Asturias, que él establecía una diferenciación entre la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. Y decía, la sociedad de la información no es necesariamente la sociedad del conocimiento. Donde él hablaba de información, yo hablaré de datos, que es más sencillo. Los datos no son información y nosotros vivimos en un mundo lleno de datos, pero los datos no son información, los datos no son representación del mundo hasta que no se articulan, hasta que no se ponen al servicio del sentido. Y este es, ya para terminar, insisto, el peligro más grande que yo le veo al periódico de papel, el tiempo que le quede, y desde luego al periódico de Internet, es decir, que deje de ser un representante, una representación de la realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Juanjo. Vamos a dar paso al coloquio. Déjenme decir antes que si alguien tiene interés en adquirir el libro de Estilo del País, creo que se vende por ahí, vale. ¿Hay algún micrófono para...? Vale. Y si por aquí hay alguien interesado en hacer una pregunta. Sí, muy interesante, Millás, las distinciones que faltan por hacer entre el haberte curado en salud al principio magníficamente diciendo que no era lo mismo, lo que luego has dicho que son los mismos recursos retóricos, la misma lengua, el escribir bien, pero has empezado diciendo que era distinto. Y a mí me gustaría una pequeña elaboración sobre eso, porque en lo que es igual, pues has basado toda tu intervención. Es decir, hay que escribir bien y tiene que haber una representación de la realidad, porque si la perdemos, pues somos lectores de titulares o creemos que lo sabemos. Pero cuando tú escribes como escritor y cuando escribes como escritor en periódicos, para no decir, si quieres evitarlo, periodista, hay un cómo distinto. Ahí me gustaría que elaborases un poco para que nos fuéramos a gusto, porque además tú haces bien las dos cosas. Y tendrías que saber los dos papeles en qué se diferencian. Yo hice una tesis sobre eso, pero claro, me queda muy lejos ya. Y me parece un asunto filosóficamente apasionante, pero también metodológicamente, ya que lo has mencionado. Bueno, a mí no me parece intelectualmente incompatible tener dos ideas contradictorias, ¿no? Yo estoy seguro de que si me pongo a discutir con Alex, porque me he puesto ya alguna vez, si hay frontera entre el discurso literario y el periodístico, él me convence de que la hay. Y entonces, como yo lo tengo por un sabio, digo, debe haberla. Pero a mí me parece más productivo intelectualmente negarla, ¿no? Porque negándola, pues puedo explicar todo lo que les he explicado, ¿no?
Entonces, como os decía yo antes, yo sé jugar, yo no sé las normas, pero yo sé jugar, porque si no supiera jugar, me habrían echado del periódico, llevo 25 años, y haciendo además un poco de todo, porque hago columnas, pero he hecho reportajes, y entonces, ahora, yo sé, por ejemplo, cuando voy a hacer un reportaje, la primera obligación que tengo es que ese reportaje sea un buen cuento, porque un reportaje es un relato, es decir, lo que tienes que hacer es poner en relación una serie de materiales narrativos que tú has cazado allá donde has ido a hacer un reportaje. Tú vas a un sitio para escribir un reportaje, tomas 3 cuadernos de notas, esos 3 cuadernos los tienes que reducir al 5% y luego tienes que articular lo que ha quedado, ¿no? Y lo tienes que articular con sentido, ¿no? Esto es verdad que en el reportaje es un género en el que prácticamente en la frontera está borrada, de manera que nosotros leeremos muchas cosas como reportaje si arriba pone reportaje, o como novela o cuento si arriba pone cuento. Yo suelo citar, hay varios casos paradigmáticos, ¿no? Hay un cuento de Truman Capote que se llama Un día de trabajo, que está en Música para camaleones, que yo nunca he sabido si es un cuento o un reportaje. Si lo hubiera leído en un periódico, lo habría leído como un reportaje, pero como lo he leído en un libro de cuentos, lo he leído como un cuento. Es un cuento muy famoso que cuenta que un día Truman Capote le pregunta a su asistenta, que llega a las 9 de la mañana a casa, qué hace cuando acaba en su casa, está 1 hora. Dice, bueno, pues voy a la calle 42, estoy 1 hora, voy... En fin, la señora se recorre 15 apartamentos al día, que además están vacíos porque la gente está trabajando, y le deja notas, hágame usted unos espaguetis para esta noche. Y entonces Truman Capote le propone acompañarla. Y entonces ese reportaje o ese cuento es, que llama Un día de trabajo, es el viaje de Truman Capote con su asistenta por todos esos pisos donde sin querer te cuenta Nueva York, porque al contarte cómo son los apartamentos de la gente, te cuenta Nueva York. En nuestra lengua tenemos un caso espectacular, que es el relato de un náufrago de García Márquez. En el relato de un náufrago de García Márquez, las generaciones de jóvenes actuales y venideras no eran como una novela corta, porque no leen el libro, y porque no necesitan saber que aquello sucedió, porque es un relato tan magistral y tiene tanta fuerza y tanta vida que uno o sea, cuando se leyó por primera vez en forma de reportaje en un periódico, la gente necesitaba saber que eso estaba ligado a un suceso real. Pero yo no necesito saber que eso está... Entonces, ahí, en esos casos, yo creo que las fronteras entre periodismo y literatura, por responder a usted, están completamente borradas. Pero bueno, yo creo que una buena crónica política, que tiene que ser precisa, y la primera virtud de la literatura es la precisión, si es buena, será una pieza literaria, pero no porque lo quiera ella, sino porque no tiene más remedio. Si es buena, será una pieza literaria. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenos días. Yo quería hablar del tema de los topónimos. ¿De los? Topónimos. ¿Por qué nos tenemos que ir a Nueva York? ¿Por qué no vamos a New York? ¿No vamos a London cuando mezclamos el castellano con el inglés? ¿Y por qué, sin embargo, en la manía es algo políticamente incorrecto el utilizar o mezclar el castellano y nos tenemos que ir a Lleida, a Girona, a Coruña o a no sé dónde? ¿Por qué esa manía de mezclar una cosa con otra y no ponerlo en cursiva si se utiliza, o en redonda, etcétera? O hablamos en un idioma, sea lengua cooficial o extranjera, o en español, pero no las dos mezclas. Y esa manía la siguen teniendo en todos los periódicos o en la mayoría de los periódicos que leo. No sé qué piensan de esto. Sí. Muchas gracias. Pues usted pregunta por qué, yo le respondo por amabilidad. De acuerdo que con técnica y con la historia
deberíamos decir en castellano Gerona. Hubo un tiempo en que en las ciudades estaban orgullosas de que sus nombres se dijeran en otras lenguas de una manera distinta, porque eso revelaba que eran ciudades importantes. Las ciudades que tienen traducción a otras lenguas son las más importantes de cada país. Traducimos Marsella, pero no traducimos Aix-en-Provence, por ejemplo, ¿no? Porque Marsella es más importante que Aix-en-Provence. En la época del franquismo se uniformaron todos los topónimos y todas las vilanovas se convirtieron en villanuevas, cuando eran localidades que no deberían tener traducción, porque no adquirían la relevancia suficiente como para ser nombradas de otra manera en otras lenguas. Es decir, el franquismo lo subvirtió todo. Vilanova y la Geltrú no tenía por qué traducirse, y se traducía. Y ahora Girona tendría que traducirse y no se traduce. Todo viene de una anomalía histórica que hemos compensado con un detalle para nuestros compatriotas catalanes, vascos, gallegos, etcétera. Es decir, bueno, como hubo una subversión de esta norma durante el franquismo, vamos a compensarlo con la amabilidad de responder a su petición de que nombremos sus topónimos en catalán o en euskera. Ahí, Juan. Bueno, me ha gustado mucho la charla, he disfrutado mucho. Comparto la preocupación de Millás y es una pregunta para él, pero luego tengo otra para Inés. Los 140 caracteres no estarán haciendo que nosotros leamos ya los titulares casi como si eso fuera suficiente. Esa es una. Y la otra es, yo le tengo mucho respeto a la Y, porque además es la que nos hace parejas, nos permite convivir sexualmente de manera satisfactoria para el futuro, etcétera. No comprendo por qué, si la Y dice lo mismo que la I latina, ¿por qué a Myanmar le hay que quitarle la Y para ponerle la I latina? Yo no lo comprendo. No, solo no lo comprendo. Pero me gustaría primero que me responda Millás y luego Inés. Gracias. Bueno, yo creo que esto ha sido un proceso, ¿no? que un proceso muy lento. El deterioro ha sido un proceso muy lento y que no es atribuible solamente a una cuestión. Indudablemente, en deterioro digo de la escritura. Indudablemente, Internet ha tenido su parte de responsabilidad. Yo recuerdo un escándalo que me producía al principio de todo esto, cuando alguien te daba su correo electrónico y te decía todo junto, sin mayúsculas, sin acentos. Y a mí me parecía un escándalo. Yo me imaginaba que eso hubiera sucedido en el mundo analógico, en el correo postal, que hubiera llegado un momento que en la Dirección General de Correos hubiera dicho, a partir de mañana en las direcciones se hace todo junto, sin acentos, sin mayúsculas. Habría habido un escándalo que nos tocara. Sin embargo, en el mundo digital parece que tenían coartada para escribir, y entonces eso no ha ayudado. Los 140 caracteres, donde además se suprimen letras, se cambia la palabra por el signo por, todo eso no ayuda, porque eso es un lenguaje, en fin, de bebés, ¿no? Es un lenguaje, es una cosa que sirve para quedar a las 5 de la tarde y con dificultades a veces, ¿no? Entonces, luego ocurre una cosa también curiosa, es que en los correos electrónicos, la gente culta que por carta no se habría atrevido a decir, ya en los correos electrónicos, gente, digamos, de nuestra cultura y tal, ya los escriben sin comas, claro, a ese deterioro, o sea, es imposible que haya un deterioro de la lengua sin que haya un deterioro del pensamiento. Esto es así, ¿no? Y una sociedad que escribe mal no puede pensar bien. Pero bueno, por acabar de responder a tu pregunta, yo no creo que haya sido una sola cosa, sino que ha sido un proceso
y también un dejamiento de responsabilidades por parte de los editores de periódicos, porque además a mí esto me duele especialmente porque nosotros venimos de una tradición de prensa muy bien escrita, de manera que nos notamos mucho. O sea, nosotros ya, sin irnos más lejos, o sea, sin irnos a Corpus Varga, pero nosotros hemos nacido en la democracia con revistas como Cambio, o como Triunfo, periódicos como Informaciones, revistas económicas como Dobrón, periódicos como El País. Y la característica que unía a todos estos medios y muchos más que no recuerdo era que estaban bien escritos. Y a veces te molestaba porque llegaba el fin de semana y decías, joder, es que me lo tengo que leer todo. Y ahora muchas veces dices, Dios mío, ¿qué leo? Claro, y este es el problema, ¿no? Pero vamos, insisto que ha sido un proceso muy lento, que sigue y que no sé si habrá voluntad en algún sitio de pararlo, tampoco. Sí, voy a contestar a la pregunta de la Y. Para eso tengo que hacer un poco de historia de la lengua, si a Juan no le molesta. La Y, desde el siglo XIII, cuando se empezó a escribir en lengua romance, se utilizaba fundamentalmente en dos posiciones. Una, cuando teníamos un diptongo descendente. Por ejemplo, la palabra aire se escribía con Y, peine se escribía con Y, rey se escribía con Y, y también con un valor diacrítico para que no se confundiera con la I latina no tuviera un valor consonántico, se utilizaba también en la conjunción copulativa, la I. Y el segundo valor que tenía, aparte de este valor en los diptongos descendentes, se utilizaba la Y también cuando la I era inicial de palabra. ¿Esto qué quería decir? Por ejemplo, el verbo ir se escribía con Y. Todavía vemos un resto de esta práctica, por ejemplo, en el canal de Isabel II, que si vemos las alcantarillas, vemos una Y con un 2, ¿no? Con un 2 romano. Entonces, los nombres que empezaban por I se escribían con Y. Bien, cuando llega las reformas académicas en el siglo de la ortografía tradicional, que venía de la Edad Media, en el siglo XVIII, se suprime la Y generalmente y solo se permite en la conjunción copulativa y en algunos diptongos descendentes, generalmente de palabras monosílabas como muy, hoy, ay, rey, donde todavía hemos conservado ese residuo gráfico, es cuando la Y es final de palabra, el diptongo descendente queda final de palabra, pero ya no escribimos aire. Y en nuestra tradición gráfica nunca se ha utilizado la Y como cuando la I es parte inicial del diptongo. Nunca se ha escrito tiempo con Y. Hay algunos ejemplos medievales, pero la tradición gráfica de los impresores del 16, del 17, del 18, nunca. Por tanto, en la palabra miamnar, la I es inicio de diptongo. Y no tiene ninguna conexión con nuestra tradición gráfica ni con las recomendaciones actuales. Por tanto, mientras que en Camagüey sí podríamos poner una Y o en Paraguay, sin embargo, no me parece adecuado mantenerlo en miamnar. Esa es la razón. Bueno, muchas gracias. Tenemos que dejar la sala ya, lo siento. Muchas gracias a todos. Gracias. Buenos días.